Hola, bienvenidos a Economía Real, un programa desarrollado por GIE Escuela de Negocios y EMOL TV para ayudarlo en sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos sobre la reforma tributaria y las posibles modificaciones de los impuestos, para lo cual me encuentro en compañía de Antonino Parisi. Antonino es doctor en finanzas y académico GIE. ¿Cómo estás, Antonino? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Gracias por tu invitación. Bueno, junto a Antonino vamos a ver una nota de respaldo para posteriormente entrar de lleno en el tema tributario. En plena discusión del presupuesto 2012, otro tema que se puso sobre la mesa es la necesidad de una reforma al sistema tributario. Políticos, empresarios y hasta líderes estudiantiles se han sumado a la presión que se le está ejerciendo al gobierno para que baje los impuestos a las personas y los aumente en las empresas. La concertación ya condicionó su aprobación al erario si es que el Ejecutivo no cumple con cambios tributarios que permitan cumplir con las demandas sociales, encabezadas principalmente por la gratuidad de la educación. Pero no son solo de oposición los llamados a reformar el sistema, ya que desde el propio oficialismo consideran necesario, por ejemplo, la eliminación del impuesto específico a los combustibles y una rebaja del IVA en algunos servicios. ¿Se puede hacer ahora una reforma al sistema tributario? Desde el gobierno ya se negaron a la idea, aun cuando los propios empresarios han apoyado en su mayoría esta moción. Bueno, Antonino, dentro de este proceso de serias diferencias, surge efectivamente como una muy buena bandera de lucha política también el tema de la reforma tributaria. ¿Qué cosas implica esta proposición de reforma tributaria que se está planteando hoy en día en Chile? Bueno, ya dijimos, uno de los tributos que se está discutiendo es el tributo a los combustibles. ¿Cuánto se pierde y se gana con la baja, por ejemplo, del impuesto específico a los combustibles? Bueno, son alrededor de 1.700 millones de dólares al año que se recaudan. Que por nosotros ponemos buenos americanos soberanos que... Bueno, Chile tiene más de 18.000 millones, o sea, 10 veces eso, más claro. de 10 más Pero de normalmente 10 veces. vamos poniendo una cuota, acabamos de colocar, ¿no es cierto?, 1.300 hace poco, sí, y colocamos harto fuera. Son 18.000 y tantos millones, 18.600 millones de dólares. En impuestos a los combustibles son alrededor de 1.700, pero no se requiere que se anulen todos los impuestos. En realidad lo que se necesita es que se baje alrededor de 600 pesos y eso significa como la mitad. Estamos hablando de 800. Porque efectivamente ahí se hablaba, cuando se fijaron los impuestos específicos al combustible, el valor del crudo... 800 millones de dólares más o claro, menos. era una realidad muy distinta, o sea, es porque son porcentajes, ¿no es cierto? Son elementos porcentuales en función del precio del crudo, ¿no es cierto? Es que eso es lo curioso. Aquí en Chile ya no estamos con un precio, ya lo sabe toda la gente, los políticos también lo saben, en el Congreso ya todos lo saben. No hay forma de defender esto, ya es indefendible. Por eso que es una bandera de lucha de uno de los miembros importantes de la coalición de gobierno, que es el partido UDI. Entonces, ya saben que, mira, el precio de la benzina hoy día está tan alto como si estuviera el precio a más de $100 el barril y está a 125, 130. No, el WTI está a 86. Sí, no, pero el valor constitucional es 130. Exacto, y el precio del cobre, del tipo de cambio, del dólar, debería estar como a 700 pesos y está a 500 pesos. Entonces, no hay argumento que resista, es urgente bajar los impuestos y la gente está clara y también por lo menos uno de los partidos está súper claro que tienen que bajar en forma urgente. O sea, impuestos, hay que bajar impuestos. ¿Es posible bajar el impuesto a las personas y subirle a las empresas? Sobre todo porque en teoría debería modificarse prontamente los impuestos que se habían subido, dada la crisis anterior, a las empresas. Entonces, ¿se va a bajar? Probablemente no se va a bajar de nuevo a los niveles acordados anteriormente. ¿Significa eso realmente un aumento de los impuestos a las empresas? ¿A quiénes afecta esta reforma tributaria? Bueno, lo que debería afectar es que a las personas deberían bajarle los impuestos, deberían modificar los tramos al impuesto a la renta a las personas. Es decir, si hoy día los impuestos son de hasta un 40% a las personas cuando superan alrededor de los 2 millones de pesos mensuales, bueno, y como mínimo son como 800.000 pesos que te van a cobrar un 10% de impuestos. Bueno, ese tramo de impuestos es muy importante
como método de recaudación, pero afecta mucho a las personas. Así que una alternativa es bajar los impuestos, modificar los tramos de impuestos de manera que las personas, hoy los periodistas, los médicos, los dentistas, las personas, profesores que prestan servicio con boleta, paguen menos impuestos. Ese hoy día es un impuesto muy fácil de recaudar a través de la nómina de las empresas, pero que afecta a las personas y que realmente a nuestro juicio no debería ser importante en los ingresos del Estado. El Estado tiene superávit. Antonino, bajo esa misma pregunta, hoy día la gran discusión que se plantea es que el gobierno dicen que de acuerdo, ellos están de acuerdo en sentarse a hablar de una posible reforma tributaria, pero no condicionando el presupuesto nacional. De alguna manera, ¿cómo afecta eso a las personas? Porque hay un tema político tan profundo en este tema. Solo un ejemplo, lo precario y lo antiguo de nuestro sistema de impositivo. Por ejemplo, si no hay consideraciones de impuestos como familia. Como grupo familiar. No hay quiebre a las personas. No hay quiebre de personas. No hay posibilidad de que tú descuentes impuestos si es que tú tienes inversiones que podría haber hecho el Estado, como por ejemplo pagar universidades, pagar colegios. Cuando tú pagas universidad o colegio en otros países desarrollados, está llevando el PIB del país al desarrollo del país. Exacto. Y tú lo puedes decir que eso debería descontarse a los impuestos que yo pago anualmente. Entonces debería haber un cheque más abultado cuando te devuelven en marzo, abril, mayo, algunos. Entonces deberían devolverte esos pagos que tú hiciste porque tú los puedes descontar como en los países desarrollados. ¿Eso afecta realmente a la capacidad financiera o económica del Estado? No. Sobre todo si es que se piensa que vamos a crecer un 5%, sobre todo si es que se piensa que no se va a rebajar los impuestos a las empresas, sobre todo que si se piensa que el año pasado las proyecciones presupuestarias, es decir, lo que se esperaba el Estado recibir, se consideraban con un precio del cobre de 2.5. Llegó a superar los $4 y hoy día, después de una caída que estábamos cerca de los $3, hoy día estamos en $3.40 más o menos. Entonces, con un rebote importante. Claro. Y ya se sabe que aunque China crezca en sus niveles más bajos, que es un 8,5, el Estado va a tener mucha plata el próximo año de nuevo. Bueno, Antonino, agradecemos tu presencia en EMOL TV, en el programa Economía Real, y esperamos que esta información sea relevante para ustedes, para su toma de decisiones y ver efectivamente de qué manera esta reforma tributaria va a afectar a su bolsillo, es decir, a su economía real. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión.